Akapahabuinti. El Perú es, desde este momento, libre e independiente. Igual vemos, distinto entendemos. Yo también me llamo Perú. Problema es, en efecto y por desgracia, el Perú, pero también, felizmente, posibilitado. Bienvenidos al ciclo Pensando el Perú. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por la fidelidad de su sintonía. Estamos juntos una vez más y les comento, estamos iniciando hoy un ciclo especialísimo en nuestro programa. Un ciclo en el que vamos a conversar con personajes, podemos llamar intelectuales, sí, comprometidos con la realidad del Perú, sí, personas que han estudiado nuestro Perú a fondo, que han dedicado años de su vida, décadas de su vida, a conocer el Perú, a investigar lo que hay dentro de él, su historia, de hecho su geografía, su gente, sus costumbres, la evolución de nuestro Perú. A un año de haber cumplido el bicentenario, todavía seguimos hablando de lo importante que es la fecha y todavía seguimos los peruanos de todos los ámbitos y de todas las edades. El maestro que hoy nos acompaña ha estado con nosotros en más de una oportunidad en los estudios de Radio Nacional. He tenido la enorme satisfacción de escucharlo, de conocer también en parte lo que es nuestro país gracias a las experiencias de él. Ha colaborado en diferentes instituciones con su grano de arena por los conocimientos que ha adquirido del Perú. Ha vivido en el extranjero y ha aprendido un poco más desde fuera lo que es el Perú y ha llevado un poco de lo nuestro a los lugares donde ha ido. Conversaremos con él para que nos dé sus puntos de vista con relación al Perú en el que ahora estamos viviendo, lo que fue antes, y también veremos qué proyección tiene él acerca de nuestro país hacia un futuro que no necesariamente tiene que ser tan lejano. Bueno, entonces comenzamos ahora mismo, pongámonos cómodos, amigos, aquí se inicia ¿Qué fue de tu vida? Por Nacional y Filarmonía. Muy bien, muchísimas gracias. No mencioné el nombre de nuestro invitado, caramba, don Hugo Neira Samanés, historiador, digamos, por vocación, sociólogo, periodista, ensayista, docente universitario. ¿Qué más les puedo decir? Gracias por venir, gracias por recibirnos, mejor dicho, desde su casa en Chile, tengo entendido. La distancia no existe cuando nos encontramos dos peruanos. Bienvenido a su casa, maestro. Muchas gracias. La primera cosa que quiero decirle, las cosas que nos faltan en el Perú. En el Perú no somos todavía una nación, porque este país tiene dos culturas distintas que hay que tener respeto a cada una de ellas. La andina y la cultura criolla, española, que tiene además el lenguaje y la religión. Entonces, pensando en esto, yo digo lo que el Perú le necesita, porque no puede funcionar de esa manera diversa, ¿no es cierto? Y todos los peruanos son peruanos. El peruano es peruano, sea negro, sambo, chino, judío, lo que sea. Acá vienen, pero hay que tratarlos como hermanos. Y no es así. Y no es así. Entonces, que me preguntarían, ¿qué se necesita? Esto que traigo, para no olvidarme, Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un gran, formidable y humanista negro, porque quería libertarse de los europeos que habían tomado su tierra de la República del Este de África. Nelson Mandela, cuando ganó las elecciones, ¿sabe lo que hizo? Retuvo a los blancos porque los necesitaba para la economía, para el conocimiento, y no les hizo nada. Se quedaron con ellos, y es un gran país. Entonces el Perú necesita un Nelson Mandela que sepa respetar y querer a los peruanos. A ver, maestro, justamente discursos como el que podemos escuchar
que quiere ser un Nelson Mandela, que quiere ser un Martin Luther King, que quiere ser un revolucionario tipo José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru II. Hemos escuchado discursos de esos en promesas, digamos, promesas de campaña, y después vemos que o no se aplica, o los peruanos no entendemos, o que pese a que nos congregamos en un campo deportivo miles y miles y miles a gritar a voz en cuello, unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva, finalmente todo es solamente un momento de emoción. Se olvidan. Aplicamos Los políticos, no solamente los peruanos, en todas partes se olvidan de lo que tienen que hacer. La primera cosa, lo digo con toda realidad de mi vida, yo no sería lo que soy si es que no hubiera tenido la escuela que tuve. Yo estudié en un colegio nacional, porque mi padre era un policía que no tenía dinero porque tenía como 3 casas. Entonces, mi padre, hay que comenzar por la educación. Educación. Y que los que hablan quechua, que hablen quechua y aprendan el castellano. Y nosotros tenemos que elevar el nivel de la población. Por ahí viene la democracia. Pensando en Atenas, donde comenzó la filosofía y la cultura que vendría a ser en Roma y Europa, y por lo tanto nuestra, no había un solo griego que no supiera hacer 2 cosas: usar las armas, y eran muy fuertes, y eran inteligentes con profesores de filosofía. Y entonces se comienza por abajo a levantar el nivel, y eso no se ha hecho a propósito, porque las universidades son para la gente que pueden pagarla, porque papá tiene plata, y entonces la persona tiene que trabajar para comer. No, pues por ahí está, y hay una trampa ahí. Punto de partida, la educación. Y de hecho, la educación nos devuelve la autoestima. La persona con un mayor nivel de educación no se avergüenza de sus raíces. Es más, absurdamente desdeñamos un idioma que le daría valor agregado a nosotros como sociedad, como civilización, como nación. Claro. Tendríamos el plus de una lengua aparte de la que finalmente se nos impuso. Pero la desdeñamos, pues. Amiga, de lo que somos humanos hablamos, pues. Hablamos y leemos. Y entonces acá decir las cosas rápidas y las más importantes. Hay 3 formas de poder: el que tiene dinero, el que tiene armas y el que sabe hablar y pensar. Eso es fundamental, y a los indios no les han dado la educación hasta ahora. Comienzo por eso, porque acá hay una foto de un estudio que hice a un campesino peruano. Una parte de mi vida políticamente la he gastado, y con buen gusto, en lo que ocurrió en los años 60, unas inversiones de tierra en las haciendas antes de la reforma agraria, y entonces yo fui a conocer a Wilca. A Saturnino Wilca, ¿verdad? A Saturnino Wilca. Y me va a decir dónde le puedo enviar un libro a usted. Encantada. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Que me dijeron en un periódico: tienes que ir, Hugo, porque tú has crecido en Abancay, conoces el mundo campesino, y la verdad, tienes que ver. Y me fui a ver a Saturnino Wilca, que era el secretario general de un movimiento, de una institución campesina que ellos habían montado. Y nadie creía que esos campesinos podían organizarse. Se organizaron ellos mismos, inteligentemente, no ningún partido. Y en ese momento, ¿no? Tenía cerca de 1.800 sindicatos en todo el mundo del sur. Y entonces, claro, en ese momento el ejército se puso a pensar: ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a matar indios para defender
a los grandes hacendados. Claro, Nosotros claro. no vamos a hacer eso. Y entonces evitaron una guerra interna terrible, terrible, y entonces pasaron a la reforma agraria, porque ya el ejército había hecho estudios de eso, que había que hacerlo, y después no, fue el gran cambio. Pero Si ellos alguien, habían aplicado su estrategia. Ellos eran personas de pronto capturadas para hacer el servicio militar. De esa manera es que supieron aplicar estrategias, lo que aprendieron a buena cuenta, porque también había al servicio militar algunos, obligatorio sí, se enviaba a las personas que supuestamente tenían menor valía. por una razón, porque habían ido a hacer el servicio militar. Entonces Exacto. sabían, Aprendieron estrategia. tenían estrategia, inteligentes, inteligentes, porque dijeron, si nosotros vamos con armas, ya sabían por sus abuelos que eso es lo que el ejército, la policía esperaba siempre, y los aplastaban, pues. Ajá. Entonces no hicieron eso, no mataron a ningún propietario, tomaban la tierra y hacían que las mujeres se sentaran poniendo, perdón, al poto en la tierra como un ritual que era tomar la tierra que se tenía dueñas. Les habían quitado las tierras, las habían Ajá. comprado en el siglo XIX a los pobres campesinos. Entonces ocurrió una cosa extraordinaria y hasta ahora no entienden que eso es lo más extraordinario. Vayan a leer lo que hay en la Instituto Nacional de la Población. Hay Hay, hay un dos, libro predecesor a este de Saturnino, Cusco, sí, Tierra y Muerte, bueno, ¿verdad? claro, pero te Mire, digo, 2 millones de campesinos con tierra que no molestan a nadie y han cambiado la economía peruana. Y eso, la segunda gran fuerza que dieron los indígenas fue llegar a la ciudad, a las ciudades, y entonces entraron a las ciudades, y entonces apareció el cholo, ¿no es cierto? Que es otro fenómeno extraordinario. Cambió el Perú. Y a lo que yo tuve fue que con este libro de Wilca ajá, me trajo mucha suerte. ¿Saben por qué? Y a él ¿por qué? también pasó un francés, profesor Chevalier, leyó mi Ujú. libro y me dijo, usted tiene un talento muy grande para la investigación. ¿Qué hace haciendo en un periódico? ¿Cómo? Le digo, yo soy estudiado, pero también escribo. Venga conmigo, le propongo un trabajo de investigador por 3 o 4 años con contrato y usted estudie lo que quiera. Me salvó, me salvó. Me Ya, ¿y fui eso dónde fue? Fuera de Perú. en París. Ajá. Él pasaba por Lima porque a Chevalier, mi gran amigo, el maestro Chevalier, le habían dicho sus autoridades de la educación, eh, venga usted a organizar un instituto sobre América Latina. Y entonces Chevalier le dijo, nosotros tenemos en la mejor universidad de Francia 4 jóvenes que nosotros hemos formado. Y Chevalier le dijo, ustedes han formado 4, pero ustedes no saben cómo son los latinoamericanos. ¿Mm? Eso no se puede entender con lógica, con racionalidad. ¿Ah? Son muy astutos, son muy especiales. No, yo voy, pero me dejan elegir un mexicano, un peruano y un brasileño. Y yo fui el peruano. Ya, afortunado, se siente afortunado por eso. Afortunado, afortunado Claro de que sí. casualidad, afortunado. Y entonces terminé mi formación porque yo me pagaban porque era un investigador, un Ujú, chercheur se llama, ¿no? Yo había ujú. aprendido el inglés, pero no había estudiado el El francés, francés, claro. lo estudié. El Entonces, francés lo aprendió una vez en París. así, trabajando como un loco. Y Ya. entonces aprendí. Y entonces terminé mis estudios, hice una tesis, me dieron una muy buena nota
y Ya. participé en un concurso para tener un puesto, porque los que son profesores son por concurso que entran, no porque el rector lo quiere. Y Ya. gané el concurso a los franceses, A los entré mismos franceses. y me quedé ahí en toda mi vida y me enviaron a diversos lugares del mundo. Ya. Conocí. Ahora, el señor François Chevalier, digamos, fue una suerte de mentor para usted. Claro, Eh, y había alguien antes de eso, el doctor Porras. ya. Porras era Mire, acá el tenemos, maestro. perdone Sí. que lo corte, mire, acá tenemos justamente una fotografía de François Chevalier. Qué recuerdos. ¿Mm? Era, era muy simpático e intuitivo con la relación de que nosotros tenemos los sudamericanos, ¿no es cierto? Y la verdad que yo le agradezco a dos, a Porras, que Ajá. me mandó a trabajar con él, junto con Mario Vargas Llosa, Con discípulos Macera, suyos. ¿no es cierto? Y entonces fue una formación extraordinaria. Porras no tenía hijos y nosotros fuimos sus hijos Herederos. espirituales. Y herederos también, ¿no? Herederos. A mí me dio en su firmado, en su Testamento. sí, una cantidad de dinero que era bastante grande, 40.000 soles, para que se vaya a terminar sus estudios en Europa o en México. Yo quería hacer antropología en México, se demoró. Ahora, con esto, Wilka era muy inteligente, y quería conocer a Castro. Y entonces A Fidel Castro. A Fidel Castro. Yo fui a Cuba con Castro, con Wilka. Wilka. Y Wilka lo abrazó y le explicó. Y entonces Castro dijo, a mí, cuando me dijeron que venía un indio del Perú, casi le digo no, porque ha muerto los campesinos bolivianos mataron al hermano. El hermano era el Che Guevara. Pero cuando llegó Wilka fue formidable, porque él dijo, los perdonó y les entendió. Me dijo, es una persona que llegó, les voy a contar, llegó y entonces él se puso a ser la persona principal del equipo peruano. En un carro iba a diversas partes. Parecía un presidente de un país del tercer mundo. Y él preguntaba, esta comida que dan a los campesinos, ¿dónde dan a tu tal animal? Iba. Y entonces él hacía preguntas de todo tipo y francamente era impresionante verlo. Y cuando hablaba muy inteligentemente, y entonces los peruanos que estaban ahí le dijeron, Neira le dice qué tiene que decir, y él se enojó, dijo, a mí nadie me dice nada, Hugo es un amigo, yo sé lo que debo decir. Y cuando volvimos, lo llamó Velasco, que quiso conocerlo. Y Velasco me dijo, le tengo un regalo. He visto así anoche cuando estabas en la televisión con él, Hugo, que no tiene reloj, y le regaló un reloj. Él metió la mano, Velasco, en el bolsillo, para que vayan a comprar en tal sitio el reloj. Y entonces le dijo, a ver, traducción. Yo tenía 2 personas más cusqueños que hacían la traducción. Él dijo, nosotros teníamos un sol en nuestros cielos, pero ese sol murió en la revolución Tupac Amaru. Dijo yo, y nos quedamos en la oscuridad, pero tenemos ahora un sol que nos alumbra, que eres tú. Y entonces Velasco se volteó y me dijo, tú le has dicho para decir estas cosas. No, le dije, pero este hombre es un poeta,
Nadie le dice nada, ya lo había aclarado, ya lo había aclarado. Extraordinario, no, entendía Natural, todo, no le totalmente. daba la gana de hablar castellano. Se entendía Ujú. conmigo, entendía todo, pero no quería. Y entonces, Wilka es uno de los seres más inteligentes que yo conocí en mi vida, incluyendo a Sartre, incluyendo filósofos, incluyendo a Aida de la Torre. No, Wow. Mariate yo no lo conocí porque se murió muy pronto, qué pena. Y bueno, lo que le digo, la suerte, la posibilidad de estas cosas. Y entonces, Claro, mire, esto maestro, fue... nos ha Mm, dicho, disculpe, nos ha dicho hace unos minutos, y quiero correr un poquito para que el tiempo no nos sí, gane, nos ha dicho hace un ratito que la gran carencia de nuestra sociedad es la educación. Ha habido personajes, bien señala usted, Wilka, tremendo personaje, otros más que podemos seguir mencionando. Los congresos que antes teníamos o los personajes que integraban el Congreso de hace años. Yo lo escuché muchas veces a Riestra, por ejemplo, de decir, tengo pena de este Congreso porque yo recuerdo a tal personaje y a tal personaje que eran los que antes conformaban el Congreso, y comparando, el nivel intelectual de ahora es muy pobre, que no solamente basta con buenas intenciones para ir a sentarse en una curul, hay que tener buenas intenciones, por supuesto, pero hay que tener una preparación, hay que tener un nivel cultural, hay que tener un nivel intelectual, y bueno, eso parte por la educación desde el principio. Pero quitando esa carencia, esa falta de educación que nos mantiene en el atraso, podemos pensar en una esperanza, podemos pensar en que de acá a unos años nuestros hijos, nietos, bisnietos puedan ver un Perú próspero, donde se respeten unos a otros, donde tengamos la autoestima suficientemente alta como para enorgullecernos de nuestras lenguas originarias y del crisol de razas que conforma nuestra nación. claro. ¿Habría esa esperanza, doctor? Se tiene que hacer, porque el ser humano se forma en la adolescencia, en la secundaria. La secundaria es muy mala en el Perú, una de las peores que puede haber. Y luego yo salí de un colegio nacional, Melitón Carvajal, directamente a San Marcos y entré con facilidad. Y por eso Porras también se enteró, que le pareció que yo podía ayudarlos. Bueno, yo seguí por ahí. Entonces lo que quiero decir es otra cosa que nos preocupa, nos debe preocupar. Alguien ha dicho hace poco que el Perú no tiene, le falta algo. Ese algo que le falta es simplemente una burguesía. No tenemos burguesía, tenemos más bien simplemente ideologías y luego otras cosas. Y entonces la burguesía es algo que no tiene una oligarquía. La oligarquía es llegar al poder, al Estado, y ahí comenzar a hacer los negocios que hacen, y sin pensar en el pueblo. Una burguesía existe en cualquier país del mundo, capitalista. Sí, capitalista, pero la gente es que saben, que conocen qué es el negocio y suben para hacer eso, para que el pueblo también tenga trabajo y se forme. Y entonces Francisco Durant es el que ha tomado este tema. No robo jamás a intelectuales. Y Como tiene que entonces, ser, claro. como debe ser, y le digo, y entonces él le ha dicho que al Perú le falta una burguesía. La ¿Y burguesía, cómo sería? ¿Cómo sería esa burguesía? ¿Cómo se ya, aplicaría? ¿Cómo se practicaría? son hombres de negocios, tienen empresas, pueden tener bancos, pero tienen una ética, si no se acabó. Ustedes se imaginan a un tipo ladrón en Francia, en Inglaterra, en España, se acabó. Y acá eso ha saltado, la corrupción, abajo, en medio y arriba. Y entonces nos falta una burguesía
que además tiene otro elemento, es educada, es culta. ¿Por qué Volvemos. los que tienen dinero en este país, que yo no soy de los que creen que hay que desaparecer a los ricos para que los pobres, no, Bueno, las familias, las grandes familias, ¿por qué no envían a sus hijos para que aprendan en Europa y en Estados Unidos? Tienen dinero para hacerlo. ¿Cómo ajá. se transformó Japón? Perdón por decirlo así. El Japón mandó miles de jóvenes japoneses a aprender cosas en Inglaterra, en Alemania, y regresaron. Y es el Japón moderno. Hay Exacto, que aplicar lo que habían educarse. aprendido. Habían Es- aprendido y regresan, sí, ¿no es pues. cierto? Y Ahora, claro, y ellos se levantaron desde el suelo mismo, resurgieron y se lo propusieron y lo consiguieron. Y eso, formidable. eso también, doctor, también en ellos aplica para eso, para la autoestima, para sentirse superior sin peyorar a los demás, sin desdeñar a Claro. los demás. O sea, Tienen que sienten hacer, orgullo de su raza, ¿no? claro. Ahora, yo le he traído acá, vengo acá con lo que son mis amigos. El pensamiento mítico, un libro Ah, sobre la herencia de Aya La Torre, Luis Alberto Sánchez, Poder y Sociedad en el Perú Contemporáneo. Es un gran libro que escribió Bourricot, un profesor francés. Acá una cosa que se llama El nombre del abismo. Ya está dicho qué cosas nos están esperando en el futuro. Vendernos a nuestra tierra y perder nuestra libertad. La mano invisible en el Estado, Francisco Durán, no está en ujú. el Perú, y este libro de Los caballos de la Troya de los invasores, este otro de Guerra y Fe en los Andes, eh, eh, el Estado mafioso, se murió desgraciadamente Dahmer. Yo he escrito un tema sobre él porque era un muy buen libro, El Estado mafioso. Los crímenes del APRA, El laberinto de la Choledad, de Guillermo Núñez. Ujú. Entonces, estos son Julio Kotler para afirmar la democracia. Oh, Lean, tienen que leer. Los peruanos no leen. Hace rato que ese es el, un libro por año. ese es el otro tema, ese es el otro tema, doctor. ¿Por qué nos cuesta tanto a los peruanos leer? Porque no se les ha enseñado en el momento adecuado, que es entre los 11 y los 17 años. Así de simple. Se aprende como se aprende a jugar al fútbol. Y te Porque ahora gusta, pues. ahora los chicos están buscando profesiones que les exijan lo menos posible en cuanto a investigación, en cuanto a lectura. Leer es pesado, es aburrido, es A mí tedioso. al contrario, me gozo con eso. Y hablo, Gozo por con cierto, eso. estoy hablando de la generalidad, no de Y todos, no de todo, mi afortunadamente. generación era siempre estudiosa. Y yo he Sí, visto, ¿verdad? claro, y es que no, ha fallado la educación. Ha fallado. No se ha tomado No. en cuenta algunos factores también, porque había Sí. colegios donde los niños de pronto tenían problemas de anemia o problemas de visión, entonces se les hacían pesadas las clases, se les hacían aburridas, los niños se quedaban dormidos y las formas que se utilizaban para enseñar no eran las mejores. Y es el punto de partida, Sí. pero eso se mantiene ya tantas décadas que se pierde la esperanza de que por ahí la cosa mejore, porque estamos viendo que más bien se retrocede. Si nos ponemos a pensar en cómo era la educación antes y cómo es la educación Se ha ahora. perdido Usted nos habla de las sí, grandes unidades escolares, de donde salían los intelectuales que ahora son los que firman los libros que leen nuestros niños en el colegio. claro. Y entonces hay diversas cosas, plata como cancha, esto del señor César Acuña, que es para También otro reír. libro interesante. En otro momento un libro estupendo, chiquito, pequeño, Ujú. Tiempos de Plaga, pero muy bueno. Y luego este de Carlos Iván de Gregori, No hay país más diverso eh, eh, que el Perú, la antropología peruana. Mira, cuando en un libro importante de un mexicano,
Octavio Paz, que lo Octavio conocí. Paz. Claro, premio Claro, Nobel, claro, Nobel del 90 de literatura, ¿verdad? sí. Y entonces Octavio Paz dice, el mexicano, y lo describe rápidamente en media página, nosotros somos un país muy complejo, muy distinto, diferente. ¿Qué tiene que ver un arequipeño con un piurano? ¿Qué tiene que ver un puneño con un chalaco? Son culturas distintas, diversas, y entonces no nos conocemos. Y para eso hay que conocerse, hay que moverse. ¿Cuántos peruanos no pueden ir a conocer Machu Picchu porque es muy caro para ellos? Los peruanos no conocen su país. Yo me he dado la vuelta al mundo, he conocido China, los países más grandes que nosotros y con dificultades para eso. Se viaja rápidamente. En Europa uno baja al tren, me voy de Francia a Alemania, de Alemania a Rusia y me doy la vuelta en poco tiempo. Los trenes, ¿por qué no tenemos trenes por la costa peruana? ¿Por qué no hay en la costa los puertos que permitirían que toda la economía del Brasil se fuera hasta China? Es decir, nos hemos dormido porque no lo hemos terminado de construir el Perú. Esa es la realidad. Tenemos entonces esa falencia, la falta de conocimiento de nosotros mismos, la falta de educación. Somos un país inconcluso en construcción. Somos un país demasiado joven que no termina de madurar, pero con la cantidad de tiempo suficiente como para decir que nos hemos podido constituir en una gran nación. Lamentablemente el tiempo también se nos ha acabado, doctor. Y por cierto, las etiquetas que nos marcan o nos pretenden marcar que nos hacen diferentes cuando somos iguales, en fin, y tantas otras cosas, ¿no? Que no puedes conversar con tal personaje porque es de otra línea política, por ejemplo, o porque este es religioso y este no es religioso, y tantas diferencias que nos empeñamos en crear y que dividen en lugar de unir. Hay que hacer cosas para circular, las carreteras que los campesinos necesitan también para sacar sus productos. Y entonces alguien ha dicho en algún momento, el Perú es un hombre viejo, un mendigo sentado encima de un banco de oro, como decía. Un banco de oro. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer cosas importantes. Educación, cultura, filosofía nuestra, conocimiento de nosotros mismos. Conocimiento mismo, el saber, la ciencia. Tenemos que entrar a la revolución industrial, muy poco en América Latina. Ser como los países grandes, que todos los países grandes han entrado a la economía, a la revolución industrial. Fabriquen cosas. Los peruanos pueden fabricar cosas. Y no vender materia prima. Claro, y no vender materia prima. Además, con esa venta se puede formar gente. Y entonces lo mejor sería tener unos centenares de gentes que sepan hacer obras, y entonces salimos, como han salido. ¿Qué cosa creen que son los países industriales grandes? Países ricos, y el nivel es enorme culturalmente, y está bajando acá en el Perú. Y entonces me preocupa esas bajadas que aparecen en todo momento. Hay una persona que se llama Víctor Vich. Víctor Vich Rodríguez. Muy interesante. Claro que sí. Mándale saludos. Saludos, don Víctor Vich Rodríguez. Claro que recuerdo sus pastillas de autoestima. Piensa, sí puedes. Dile que su desculturización de la cultura no le entiendo. Lo respeto, pero no lo entiendo. Voy a viajar para conocerlo y preguntarle. Yo adoro la cultura, porque la cultura es el ser humano.
y además Claro, que somos nosotros. nos divertimos, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Y es creativo, y es humano, ¿no es cierto? Entonces, no quisiera saber qué cosa entendió por esto. Entonces, Bueno, ya habrá oportunidad, probablemente se encuentran y ya están, pero saludos y bueno, pues el tiempo voló, doctor, qué lástima. De hecho, conversaríamos horas y horas. Ya, bueno, saludos también a mi padre que anda por acá. Saludos. Lo felicito por su buen humor, que lo conserva y por eso se mantiene así también, entre otras cosas, tan lúcido. Gracias. Tenemos esperanza. En algún momento conversaremos de una situación mejor, que tengamos el optimismo de tener la certeza de que nuestros descendientes tendrán un futuro mejor, un país mejor en el Una mundo. de mi padre, una vez hizo una cosa mal hecha, un policía, un chofer delante del palacio, y mi padre le dijo: salga, porque usted ha hecho esto que podía haber sido... Y salió el tipo, era un diputado, lo cargó encima y lo llevó hasta la comisaría. ¡Horror! Entonces, no le pegó, lo cargó nada más. Ya. Entonces lo quisieron votar y el general dijo: no, es honesto, es fuerte. Y viene ese diputado, tenía todo era siempre un conchudo que hacía cualquier cosa. Está muy bien. Así que yo le digo, yo soy un peruano que soy orgulloso de haber tenido un padre fuerte, que viene de España. Venía el abuelo, mi madre era Samanés Richter. Había un judío en la familia, y mi padre tenía Neira Damiani, todo eso. Y entonces todo eso, yo me siento orgulloso de ser un ser humano, que además me han dado los franceses la nacionalidad francesa como premio. Sí, claro, sí lo sabíamos. Sí, Bien. Muchísimas gracias por todo el aporte que ha brindado desde donde ha estado en todo. Cosas. Tengo una pata puesta en Europa y otra en Perú y América Latina, porque hay que ver qué cosas pasan en el mundo también. Claro que sí, coincidencia como varios de nuestros grandes intelectuales. Un poco en Europa y un poco acá, en nuestra tierra. Exacto, gracias. Claro. Cuídense mucho, estaremos en contacto en una próxima oportunidad para que nos siga ilustrando y enriqueciendo con todos sus conocimientos. Cuídense. Le estoy muy agradecido, me cuido todo el tiempo. Y muy bueno, bien, gracias. Gracias, doctor Neira. Muchas gracias, estoy muy contento. A usted. Muchas gracias. Ha sido el doctor Hugo Neira que nos ha acompañado en esta primera media hora del programa, amigos. Hacemos una pausa y retornamos con otro gran personaje. Ya volvemos con el ciclo Pensando el Perú. Conversaciones para interpretar nuestra historia y entender nuestro presente. Nacional, nace cada día. ¿Te imaginas reportaje al Perú en radio? No te lo imagines, mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas y los destinos más impresionantes de nuestro país. En Reportaje al Perú, viaje y aventura. Domingos por la tarde, a las 3, por Nacional. Por eso estoy acá. ¡Ay, ay, ay! Cuidas a tu familia, tu casa, tu trabajo, tu dinero, tu carro, tu cuerpo y tu mente. ¿Cuánto cuidas de tu mente? Empieza ahora y aprende cómo. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Mentalízate Perú. Un espacio dedicado exclusivamente a tu salud mental. Para sentirse bien. Por Nacional.
Piura suena así. Y también así. Como pasaban las nubes. Ayacucho es. Y también. Este es el sonido de Iquitos. Y este también. Descubre el sonido innovador y las voces de los nuevos artistas peruanos en Nacional Play. Lo mejor del rock hecho en Perú. En todo el Perú. Nacional Play. Con Cecilia Brozovic. Sábados por la tarde a las 6. En Nacional. Nacional. Nace cada día. Estás escuchando el ciclo Pensando el Perú. Conversaciones para interpretar nuestra historia y entender nuestro presente. Bien, amigos, continuamos con nuestro programa de hoy. Y bueno, es gratísimo saber que tenemos personas que dedican toda su vida a hacer una suerte de estudio profundo de lo que es el Perú. Ahora nos acompaña otro personaje en esta segunda parte del programa. A él, puedo decirlo, vengo escuchando desde hace décadas. Ilustre personaje que de alguna manera a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que cuando me tocó serlo en algún momento, era escuchar su voz y proyectarme un poco a lo que sería más adelante la vida. Y nos planteábamos además, los jóvenes, digamos, de la década de los 80, principios de los 90, nos planteamos la interrogante de cómo será el Perú en el 2021. En ese momento lo veíamos lejano. El 2021 se iba a celebrar nuestro bicentenario. ¿Cómo nos encontraría el Perú en el bicentenario? Bueno, pues el bicentenario llegó y todavía seguimos abordando diferentes problemas que afronta nuestra sociedad. Y por supuesto que esperamos que para nosotros y para los que vendrán después haya una esperanza, haya el optimismo de que tendremos más adelante una juventud que pueda disfrutar una sociedad en la que le dé gusto vivir y que nuestros jóvenes no aspiren a irse a otro lugar porque aquí no se vive tan bien como quisieran. Bueno, el personaje que nos acompaña hoy, ilustre, sociólogo, catedrático principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador, analista político, además una gran facilidad para expresar lo que sabe, lo que conoce. Lo tenemos aquí. Él es el doctor Sinesio López Jiménez, que ha tenido la delicadeza de recibirnos, la gran cortesía de recibirnos, de permitirnos ingresar a su casa y estar con nosotros. Gracias, maestro. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a su casa. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ay, doctor, cuando hablamos del Perú no sabemos por dónde empezar a abordar el tema. Bueno, tenemos situaciones complicadas desde diferentes puntos de vista, ¿no? Hay puntos flacos en varios aspectos de nuestra sociedad. ¿Cómo lo describe? ¿Cómo ve usted al Perú al llegar a este siglo XXI, a este bicentenario, mejor dicho? Un país complejo, que aún es una promesa por desarrollar, ¿no? Que tiene una serie de promesas incumplidas, para comenzar con la República misma, ¿no? Con la independencia, ¿no? Y con toda una serie de grandes promesas que se vinieron formulando desde la independencia de adelante, en el siglo XIX, en el siglo XX, en fin, y que no hemos logrado concretar, pero que, digamos, hay las posibilidades, ¿no? Como decía Basadre, el Perú es un problema, pero también es una posibilidad, ¿no es cierto? O sea, no hay que ver solamente el Perú lleno de problemas, sino también lleno de posibilidades y de potencialidades, ¿no? Exacto. Y mire, y hablando de potencialidades, las encontramos, para tocar un punto nada más. Por ejemplo, se habla de
de muchos índices de anemia infantil, por ejemplo, o de desnutrición, en un país que paradójicamente tiene una variedad inmensa de granos, de frutos, una producción aparentemente inagotable de productos pues que fueron la nutrición excelente que tuvieron los incas, por ejemplo, si es que es correcta la información que nos brindan ahora, ¿verdad? Porque incluso la educación que viene desde la primaria a veces nos deja en el aire con ciertos temas que no llegamos a conocer a fondo. También ese es otro de los puntos que tendríamos que replantear, cómo se brinda la educación en general. Pero digo, paradojas como esa, en un país que tiene, por ejemplo, uno de los productos más sonados en los últimos tiempos, que es la quinoa, el país productor de quinoa por excelencia tiene desnutrición, parecería extraño, increíble, inverosímil, pero se da. Y cuando hermanos de otras naciones se encuentran con esa realidad, no se explican por qué. Y bueno, pues nosotros tampoco. Bueno, mire, yo creo que el Perú efectivamente tiene una serie de recursos, tiene una serie de capacidades, de posibilidades de desarrollarse en diversos campos, en fin, pero no hemos sabido aprovecharlo porque, digamos, hemos más bien orientado nuestras capacidades, nuestras posibilidades a atender las necesidades del mercado internacional, más que a atender las demandas de la población de adentro, ¿no? De demandas de empleo, de ingresos, de bienes, en fin. Y entonces casi toda la historia de nuestro país se ha venido organizando hasta hoy, digamos, en función de los intereses del mercado internacional y no de los intereses de adentro, de la población. Y entonces se dejan de lado una serie de recursos, solamente se usan los recursos mineros, los recursos agroexportadores, pero no aquellos que pueden servir para adentro, digamos, o incluso aquello que no tenemos, crearlo, se puede hacer. Por ejemplo, industria, se puede, si queremos tener empleo, resolver el problema de empleo, hay que hacer industria, agroindustria, hay que hacer crecer el mercado. Claro, tenemos una serie de límites, obviamente, porque hoy la tecnología exige producir a gran escala, pero digamos también hay tecnología media que se puede usar, digamos, y que podría poner la economía, tener un motor propio, digamos. Hoy no tenemos un motor propio, ¿no? Todos los motores vienen de afuera, digamos, ¿no? Y no tenemos el motor de la economía. Cuando se paralizan los motores de afuera, aquí también, digamos, todo se paraliza. Influye, claro, influye. Y seguimos siendo vendedores de materia prima cuando podríamos darle el valor agregado a esa materia prima y a la vez con eso crear miles y miles de puestos de trabajo y ya vender el producto acabado y no necesariamente la materia prima, los commodities, como lo llaman los economistas. O sea, vendemos algo y después lo compramos ya elaborado, ¿no? Pero y ahora, ¿podríamos encontrar una respuesta a por qué se da eso siglo tras siglo? Bueno, es que, digamos, nuestras élites, o sea, son las que tienen en sus manos, digamos, tanto la construcción del Estado, el tipo de políticas económicas, como el modelo de desarrollo y acumulación, digamos, han tenido ese tipo de orientación, digamos. Eso viene desde la colonia, digamos, ¿no? Y nuestras élites heredaron eso y se ha mantenido, ¿no? Claro, durante los 35 primeros años hubo una especie de encapsulamiento del país, no tuvimos una relación estrecha con Europa, ¿no? Se rompió la relación con España, se encapsuló el país, ¿no? A diferencia de otros países como Argentina, Uruguay, en fin, que siguieron comunicándose hacia afuera, porque tenían productos para exportar y vender, nosotros no. Y eso se restableció con el guano, ¿no? Pero el guano fue, digamos, otra vez un producto de exportación, digamos que no costó nada de trabajo, solamente casi ir, juntar y que lo lleven, ¿no? Entonces no hubo, en base a eso se desarrolló una élite liberal, en fin, que quiso construir efectivamente el Estado, pero que fracasó, ¿no es cierto? Entonces, y eso lo constatamos en la guerra con Chile, digamos, ¿no? No teníamos Estado, no teníamos un ejército bien organizado, porque estaban siempre los caudillos en guerra, no teníamos nación y fuimos a una guerra, entonces ya sabíamos de antemano qué es lo que iba a pasar.
Entonces hay ese tipo digamos, de errores de nuestras élites, ¿no? Que digamos, han trabado al país, ¿no? Y yo esperaba que el siglo XX eso se superaba, pero digamos, bueno, ha sido muy difícil, muy lento, fue continuidad también, hay una gran continuidad, solamente hay rupturas después, ¿no es cierto? Después de ser bien avanzado el siglo XX. ¿No? O sea, digamos, tomando en cuenta el tema de las élites, podríamos terminar resumiendo que todo parte por el ámbito social. O sea, el no despegue del Perú en general, en los diferentes ámbitos, parte del tema social, de que seguimos siendo manejados por élites, como dice usted, para utilizar su propio término, y que finalmente no llegamos a ser una unidad, y que siempre habrá quienes digan yo sí y tú no, que siempre vamos a tener las diferencias de clases marcadas, y que entre nosotros no nos manejemos como una nación, como una unidad. ¿Finalmente de ahí parte todo, doctor? Mire, sí, yo diría, fíjese, para entender el país hay que tener en cuenta dos grandes ejes, ¿no? Uno primero es el régimen de castas, ¿no? Cuando digo casta estoy diciendo criollos, indígenas. Esos son los polos, criollos, indígenas. Así nacimos y así venimos desde la colonia, ¿no? Y en el medio, por ahí, digamos, bueno, está la herencia afro, ¿no? Y también la china, digamos, ¿no? Ajá. A mediados del siglo XIX llega la China también, y en fin, ¿no? Entonces, pero eso es de castas, ¿se da cuenta? Eso es una línea de castas que no se puede perder, que hay que tenerla siempre presente y que hasta ahora sigue presente. La otra línea es la línea de clase, ¿no? La línea de clase tiene que ver, digamos, con un recurso clave de cada momento histórico que haya, por ejemplo, todo en el siglo XIX y parte del siglo XX, hasta los 50, 60, ha sido la tierra el recurso fundamental, digamos, ¿no? Las clases se ordenaron de acuerdo al acceso a la tierra o no, ¿no? Después ya comenzó a ser la industria un poco, ¿no? Y hoy es básicamente los recursos naturales, y otra vez las minas, ¿no? La agroexportación, y no hay nada más, o sea, industria no hay, ¿no es cierto? Hoy, si tú vas por la avenida Argentina, por la avenida Venezuela, la Colonial, digamos, vas a encontrar grandes almacenes. Eso antes era industrias. Sí, claro, claro. Todo lo que todos recordamos que más o menos hasta 1990 era industrias, todo eso. De hecho, le llaman la avenida industrial. Claro, hacia incluso la avenida hacia el norte, hacia el este, ¿no es cierto? O sea, todo eran industrias, y entonces eso ha desaparecido, digamos, ¿no? Entonces, casi todo ha quedado digamos, para exportar. Entonces, nuestra economía central es agroexportación, mire usted, y la mina solamente te da 1% te absorbe 1% de la PA, ¿no? Y 5% de mano de obra indirecta, o sea, no te resuelve el problema de empleo. Claro, no es gran cosa, de hecho es poquísimo. Ahora, usted hablaba, bueno, en más de una oportunidad se ha referido a la minería rural y la mayoría urbana. A lo largo de los años se mantiene, todavía podemos hablar de esas grandes diferencias, esas minorías, esas mayorías, un tema que ha dado mucho que hablar, no solamente aquí, sino en otros lugares, y que usted ha expuesto, por cierto. A ver, yo creo que tenemos que ver cómo evolucionan estos ejes, ¿no? Para tener una visión clara, ¿no? Yo creo que durante todo el siglo XIX hasta 1940 hay, digamos, los criollos y el acriollamiento, o sea, las ciudades criollas, que eran todo lo que había en el país, pudieron absorber los migrantes que venían de las otras ciudades de provincias y los absorbieron y los acriollaron, ¿no es cierto? Esa es la línea de cambios que hay ahí. Pero ya hay mestizaje, en fin, diverso, pero es acriollamiento básicamente. De ahí de 1940 hasta ahora, digamos, hay lo que se llama la cholificación, o sea, el eje indio comienza a migrar, ¿no es cierto? A migrar, y entonces todos los sociólogos, Aníbal Quijano fue el que creó esta idea,
de que, bueno, hay un proceso de cholificación y también de mestizaje en torno a este proceso de cholificación. Entonces, esa ha sido los dos ejes en torno a las castas. Y las clases también han ido cambiando. Antes eran agrarias, básicamente, ¿no? Y hoy son básicamente, bueno, a ver, el siglo XIX fue de castas, el siglo XX ya habían clases, se mezclaron con las castas, ¿no? Entonces, siempre las castas, que era indígena, afro o china, digamos, estaban hacia abajo, ¿no? En los sectores bajos, digamos, se mezclaban las castas menos valoradas con las clases también menos valoradas, ¿no? Y entonces, y la élite se fue generalmente blanca, ¿no es cierto? O sea, también una casta especial, y eran generalmente los grandes terratenientes o los ricos, digamos, en general. Eso más o menos se ha superpuesto y de alguna manera se ha mantenido, digamos, aunque ahora el mestizaje ha crecido mucho más, digamos, ¿no? Pero yo creo que esas dos cosas se vienen combinando, ¿verdad? Lo peculiar del siglo XXI es que ya no tenemos clases propiamente. Antes tenías mucha clase obrera, tenías mucha clase media, tenías mucho digamos, campesinos también más o menos organizados, ¿no? Todo eso se ha ido diluyendo, ¿no? Por ejemplo, obreros ahora casi no hay, ¿no? Entonces son muy pocos los obreros. ¿Por qué? Porque la industria ha desaparecido. Entonces hoy es la sociedad informales. 72, llegamos a los 80 con la pandemia de la PA, son informales. Exacto, es una sociedad informal. Y eso ha traído cambios en la política también, obviamente, ¿no? Efectivamente. Ahora, emprendimientos hay y de grandes grupos. Ahora se habla de lo que antes se tildaba como el provinciano, que ya hasta el término va quedando atrás, porque bueno, pues ya la gran ciudad, la Lima, está poblada ya de migrantes, ya no hay el limeño de pronto de las castas o de las élites más marcadas o que se creían superiores o de esa manera incluso se desenvolvían en la sociedad. Ha habido el fenómeno, si se quiere, de la migración, pero la migración ya empoderada, ¿no? Ya emergente, ya emprendedora, que se ha ganado un espacio. Incluso ha habido quienes han dicho, perdónenme, se ha creado grandes conglomerados comerciales en los conos. Y no faltaba quien dijera, bueno, para que los cholitos, y diciéndolo en nombre, así en términos despectivos incluso, para que los cholitos se queden en su espacio y no invadan los lugares de las élites. De alguna manera, estos cholitos, llamados así, se han ganado el espacio y han reivindicado un poco su participación, su presencia, su aporte en la sociedad. Y mire cómo surgen y mire cómo aportan a la economía y todo eso. Finalmente, ¿se ha dado el cambio o solamente es una sensación? Bueno, hay siempre la diferencia, digamos. Una cosa es el won, ¿no? Que pertenece al mismo dueño, digamos, ¿no? que el metro, por ejemplo. El won es para la élite, ¿no? Para los blancos, y el metro es para los cholos, ¿no es cierto? O sea, se mantiene. Incluso, mire, ese tipo de consumidores se expresa, digamos, a qué tienda vas, digamos, ¿no? Entonces, y hay que ver, permítame también, la música de fondo que ponen en el WON que está, digamos, en Independencia y el tipo de música que ponen en el WON de San Isidro, ¿no? Claro. El consumidor que va a WON de Independencia no es el mismo consumidor que va al WON de San Isidro. No, obviamente. Y son los mismos productos que se venden ahí. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, o sea, que este proceso de migración, en fin, enorme que ha habido el país, sobre todo después de los 50, ha democratizado todas las ciudades criollas. Antes todas las ciudades criollas eran de élite, ¿no es cierto? Y eran hechos básicamente por criollos y vivían los criollos. Pero con la migración a partir de los 50, todas esas ciudades se democratizaron. Hubo grandes procesos de invasión, de formación de pueblos jóvenes, de formación de los conos, ¿no es cierto? Y Lima hoy está totalmente tomada casi por los migrantes, digamos, pero así pasa con todas las grandes ciudades, Arequipa igual, ¿no? Entonces todas las grandes ciudades han sido tomadas por los migrantes, por estas grandes
migraciones masivas que ha tenido el país desde los 50 para acá. Eso las ha democratizado, ha exigido los mismos derechos que tenían todos, ¿no? Agua, desagüe, luz, propiedad, educación, salud. Entonces es un proceso de democratización interesante que ha hecho este proceso, que ha hecho esta migración, digamos, ¿no? Masiva del campo a las ciudades. Ahora, claro, esperamos un orden social, si se quiere, una sociedad que efectivamente brinde oportunidades para todos y que no quede solamente en buenas intenciones. Ahora, políticamente, obviamente que todos deben tener su punto de vista, todos deben tener, no, de pronto un personaje al cual admirar, en fin, a la hora de las elecciones, un candidato por el cual votar, pero cada vez estamos más polarizados en el tema, en el tema político y etiquetados. O sea, el que se cataloga como perteneciente a una tendencia, de izquierda, de derecha, ¿no? Tiene que pensar tal cual y no puede tener un atisbo de coincidencia con el supuesto contrincante. Porque si no, bueno, ya lo tachan de traidor. En fin, se ha visto tanto que no creo que valga la pena ir paso por paso señalando eso. A lo que voy, ¿por qué tenemos que ser, o por qué tenemos que etiquetarnos, o por qué tenemos que ser tan radicales, o por qué tenemos que ser absolutamente rojos, o absolutamente verdes, o absolutamente blancos, o absolutamente negros? ¿Por qué no matices? ¿Por qué no se da esto y por qué parece que cada vez está más acentuada esa división? Que no apunta a esa unión que todos queremos, ¿no? Claro, es que hemos tenido experiencias dramáticas en el país, un poco que nos ha polarizado social y políticamente. Una de las experiencias más dramáticas ha sido el terrorismo, digamos, ¿no? El terrorismo ha hecho a la sociedad más conservadora. El terrorismo y la hiperinflación en el año 89-90 fueron terribles, ¿no? Destruyeron el tejido social, ¿no? Polarizaron la sociedad, la volvieron más conservadora, ¿no? Y al mismo tiempo, digamos, polarizó, porque todos los que no compartían el punto de vista de la gente más conservadora eran terrucos, ¿no? Y entonces eso ha sido terrible, ¿no es cierto? Y es difícil a veces ir borrando esas historias, ¿no? Porque nos han marcado y nos siguen marcando. Para algunos sectores el terrorismo sigue siendo un negocio, digamos, ¿no? O sea, sigue siendo una forma de estar presente en la política, en la vida social, etcétera, ¿no? El terruquear al otro, en fin. Entonces, y acusar al otro de terrorista, y en fin, y vivir de eso, básicamente, políticamente, ¿no? Tienen cierto beneficio, digamos, ¿no? Claro, es el insumo para ciertos políticos, ¿no? Ese tema. Y claro, y si alguien se pronuncia con relación a un tema que es opuesto al que el otro piensa, digamos, ya lo cataloga, ya lo califica, ya en fin, desestima su punto de vista, ¿no? En eso estamos. O sea, lo que nos gustaría que fuera, digamos, una contienda, porque siempre va a haber un toque de competencia cuando se trata de puntos de vista. Todo el mundo quiere que su punto de vista sea el que prevalece. Pero digo, cuando no se da eso, cuando, bueno, pues, porque las urnas lo decidieron, mi candidato perdió, bueno, felicitaciones, se supone que vamos a aportar todos para un país que debemos sacar adelante. Pero no es eso lo que se aprecia, eso no es lo que he visto, no es lo que ha visto mi generación, no es lo que están viendo los jóvenes ahora, y tampoco es lo que han visto las generaciones anteriores a la mía. Un divisionismo cada vez más marcado y cada vez más ganas de irse afuera. La proyección de nuestros jóvenes es irse afuera. Claro, hay más oportunidades académicamente hablando, eso es innegable, pero no solo es por el tema académico, es por el tema social. Que la gente dice, pues quiero vivir bien, y acá en Perú no se vive bien. No sé, yo quisiera saber qué les podemos explicar a los jóvenes cuando nos preguntan qué va a ser de nosotros, o a los niños cuando nos preguntan qué va a ser de nosotros cuando seamos adultos. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo conciliar? ¿Cómo
cómo darles esperanza, en qué basarnos, en qué sostenernos, o algo que miremos a nuestro alrededor y que nos dé esa esperanza que usted señalaba al principio, esas oportunidades, esas cosas positivas que siempre tiene el Perú, pese a que vemos una nebulosa en el frente. Mire, el futuro del Perú depende de lo que hagamos ahora, siempre será así. La historia se hace aquí y ahora, ¿no? No se hace en el pasado ni en el futuro, pero el futuro sí se hace aquí, y aquí y ahora. Entonces, lo que los jóvenes hagan y piensen, ¿no? Y se capaciten ahora es lo que serán en el futuro, y irán del país que ellos son ahora, lo proyectarán hacia el futuro, ¿no es cierto? O sea, de tal manera que lo que hay que buscar es un poco ofrecerle a los jóvenes una serie de oportunidades, las mejores oportunidades, ¿no? Sobre todo en la educación, ¿no? Sobre todo, digamos, también en la salud, ¿no? Pero en la educación es fundamental, digamos. Entonces, la calidad de la educación tiene que comenzar desde la inicial, digamos, ¿no? Y terminar la universidad, digamos, ¿no? O sea, hoy vivimos un mundo globalizado, ¿cierto? Y entonces podemos acceder a todo lo que se conoce en el mundo en tiempo real, digamos, ¿no? O sea, yo puedo saber lo que está pasando en China ahorita con el internet simplemente, ¿no? O poniendo la televisión por cable, ya sé. Entonces, la comunicación es estrecha y lo que pasa también en la cultura también. Nuestras universidades no pueden estar atrás de las otras universidades del mundo. Tienes que ofrecerles también eso, porque también ellos tienen que competir en el mundo. O sea, no puede ser que nuestros jóvenes que ven universidades extranjeras, digamos, los hagan quizá volver a estudiar ciertas cosas porque acá nos estudiaron bien, ¿no es cierto? Entonces, nuestras universidades todas tienen que ser de calidad. Todas, no algunas, no, todas tienen que ser de alta calidad. Y ahora, digamos, en el mundo competitivo que vivimos, tienes que darle calidad. ¿Y podemos acceder a esa calidad? Claro, claro que sí. Y ahora, ¿de quién depende? ¿De los promotores de esas universidades, de los dueños? Sí, ¿De nosotros mismos? Depende del estado de las universidades públicas, o sea, tienes que darle recursos, sobre todo en la investigación. Mire, un país que no ha desarrollado investigación, digamos, no tiene derecho a que casi a hablar de igual, a tener una tecnología, por ejemplo. O sea, la revolución, va a estar a la saga. Claro, la revolución científica tecnológica hoy ya no se da cada 100 años, sino cada 10 años, ¿no? La revolución de las comunicaciones es espectacular hoy, ¿no es cierto? La revolución con el internet, el celular, en fin, todo eso ha cambiado la vida de la gente, la economía, la política, la vida social, la comunicación, en fin, ¿no es cierto? Las ideas, las relaciones con el mundo, en fin, todo eso, digamos, ¿de qué depende? El Estado hay que darle recursos a las universidades públicas para que puedan investigar, para que sus jóvenes se acostumbren a pensar y a investigar y a aprender las mejores cosas que pasan en el mundo, digamos, y a desarrollar la tecnología. Y las privadas no pueden haber, pues, privadas que son puro negocio, digamos, ¿no? Lamentablemente lo hemos venido viendo. Claro, esas generalmente son empresa privada, universidad, que son empresa privada. Hay privadas que son sociedad civil, ¿no? La Católica, la Pacífico, la Cayetano Heredia. Y justamente, sin desmerecer a ninguna que pueda tener buena intención, son las mejores, las que usted ha mencionado. Por qué? Porque justamente son sociedad civil, son privadas, pero es sociedad civil, asociativa. Exacto. Su fin no es el lucro, ¿no? Exactamente. Pueden decir, si esa universidad es cara, bueno, pero no es que tenga fines de lucro. Efectivamente, hay que costear servicios, la investigación, que bueno, requiere recursos, muchos recursos. Pero bueno, docentes capacitados, o sea, el rol que le compete al Estado es impulsar las universidades a su cargo, las universidades públicas, y bueno, las universidades privadas que inviertan también en lo que es investigación. Ahora, eso con relación a las casas de estudio. ¿Y qué les corresponde de pronto a los jóvenes que también tienen que asumir su responsabilidad? De pronto leer más, investigar más por su cuenta, asumir el reto de ser mejores, porque también
llega un momento en que vemos un cierto conformismo, una modorra, un desánimo en la juventud que necesitamos que despierte, que reaccione y que se sienta, se ubique en el mismo nivel de otros jóvenes de su edad, de otros lugares que ni siquiera están tan lejos. Cruzamos un poquito la frontera y vemos que sus pares están avanzados en cuanto a, por lo menos, cuántos libros leen al mes. Cosas así. También puede ser un punto de partida. Puede serlo. Mire, yo diría, a ver, yo creo que a los jóvenes hay que enseñarles dos cosas. Uno, a manejar bien los medios para aprender incluso. Por ejemplo, yo tengo el Kindle Fire, ahí tengo una biblioteca ya. Más o menos de 8.000 libros, ¿no? Que compro en Amazon, y entonces el Kindle Fire, que es una pequeña tableta, ¿no? Donde están todos los libros que yo puedo leer, ¿no es cierto? Digamos que el internet o el celular no puede ser simplemente para chatear, perder el tiempo. Entonces, hay que enseñarles a los jóvenes también a que puedes usarlo para aprender cosas interesantes. Y también, obviamente, el libro, ¿no es cierto? O sea, el libro no ha desaparecido ni va a desaparecer. Lo que nos está diciendo la historia, nos está diciendo la vida, es que se siguen produciendo más libros que antes, ¿no es cierto? Y que la biblioteca siguen siendo el soporte de la ciencia y de la cultura y de la investigación, digamos, ¿no? Entonces yo creo que los jóvenes tienen que también aprender a leer. Yo, por ejemplo, leo sobre todo libros, ¿no es cierto? O sea, pues tengo abundantes libros, pero también, digamos, en el Kindle Fire puedo leer cuando voy en el avión o, no sé, me estoy movilizando, y entonces, pero no pierdo el tiempo en el chateo, pues, o sea, o en el, ¿no? En fin, que eso digamos, es lo que hacen nuestros jóvenes, ¿no? Que andan, entonces, yo creo que es necesario también educarlos en el manejo de las redes, ¿no es cierto? Claro, que también las redes pueden servir para eso. Y de hecho también hay quienes lo usan, hay que reconocerlo. Claro, es un nuevo soporte de lectura, no solamente el libro ya, es un nuevo soporte de lectura, digamos, la red misma. Y también están los audiolibros, uno se pone sus audífonos y por ahí va escuchando, o sea, hay formas, ¿no? Y le sacamos el partido a la tecnología que es tan amiga de nuestros jóvenes. Y que como es tan amiga de ellos, pues que les dé lo mejor para su futuro. Y sí, si queremos reclamar, yo creo que es válido reclamar, pero también hay que poner nuestro aporte, y parte de ese aporte es cultivarnos para hacer un producto mejor para la sociedad que queremos para todos. Pues doctor, muchísimas gracias. Mire cómo el tiempo ha volado y seguro conversaríamos horas y horas, pero... bueno, usted es un investigador por excelencia, ha logrado destacar, ha logrado seguramente lo que se propuso y con mucho sacrificio llegó a conseguir un doctorado, no es cosa sencilla y muchos jóvenes la sufren y muchos estamos en el intento y esperemos llegar a alcanzarlo. Yo lo felicito por eso y porque tiene mucho más para dar y por la vitalidad que mantiene, y para aquellos que dicen... parafraseando mal o mal interpretando la frase de González Prada, los viejos a la tumba. Bueno, hay que empezar por definir quiénes son los viejos, ¿no? Sí. Pero gracias por su participación. Gracias, muchas gracias. Nos estaremos encontrando en cualquier oportunidad y bueno, pues a seguir poniendo lo mejor porque todos queremos un Perú mejor también. Cuídese mucho. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Chao. Amigos, nos vamos. Ha sido el doctor Sinesio López Jiménez quien nos ha acompañado en este inicio de ciclo de pensadores, exponiendo sus puntos de vista con relación a la realidad de nuestro país. Hasta la próxima semana, amigos, con otros grandes personajes. Quédense con nosotros. Ciclo Pensando el Perú. Nacional.